Hace apenas 6 semanas, el cielo nocturno nos jugó una broma cósmica. Un visitante que había acaparado la atención de miles de astrónomos en todo el mundo desapareció de nuestra vista. No se evaporó, no estalló. Sencillamente, nuestro sol se interpuso entre nosotros y él, dejándonos ciegos justo cuando se acercaba su momento más crítico. Hoy, con los primeros rayos que vuelven a iluminar su estela, miramos de nuevo hacia el 2/diagonal Borisov y nos hacemos la pregunta incómoda: ¿qué pasó realmente allá afuera? Porque algo no encaja con lo que esperábamos de un cometa. Los números y los modelos no casan con la realidad registrada. Durante décadas, hemos desentrañado la coreografía de los cometas del sistema solar, el hielo que sublima al calentarse, el gas y el polvo que se escapan para formar comas vastas y colas que pueden abarcar millones de kilómetros. Con ellos tenemos casi un manual de usuario. Pero los visitantes interestelares son otra historia, llegan desde otros soles, con historias térmicas y químicas distintas, y se resisten a nuestras reglas. Borisov lo demostró. Conforme se aproximaba al perihelio, su brillo creció como dictaban los libros, hasta que, justo cuando debía alcanzar su máxima actividad, quedó oculto tras el Sol. El apagón no fue físico, fue geométrico, y nos obligó a reconstruir lo ocurrido a ciegas, a partir de todo lo medido antes y después del paso. Hace apenas 6 semanas, el CEI, cuando regresó a la franja observable, los espectros empezaron a contar una historia compleja. Observatorios desde Hawái hasta Canarias y Chile trazaron un perfil temporal de composición. La abundancia relativa de volátiles seguía una secuencia ordenada por puntos de sublimación. Primero el CO a mayores distancias, el HO dominando cerca del Sol. Después, con el calor penetrando a capas más profundas, aparecieron monóxido de carbono, metanol y HCN en el orden previsto por sus temperaturas de sublimación. Incluso se insinuaron orgánicos complejos, formaldehído confirmado y señales de acetileno por corroborar, señal de química activa en su lugar de origen y no un simple congelador pasivo de hielos primitivos. En conjunto, no era un bloque homogéneo de hielo, sino un registro estratificado de un disco protoplanetario extranjero. Pero no todo encajaba. Algunas variaciones rápidas en líneas específicas, cambios en cuestión de horas o días, eran demasiado veloces para atribuirlas solo a conducción térmica en un cuerpo de varios kilómetros. Algo extra ocurría en superficie, chorros persistentes, válvulas de escape intermitentes y reorganización de material frágil. La conclusión emergente: el hielo de Borisov no se comportaba como un conductor pasivo, se reconfiguraba bajo estrés térmico, guiando la desgasificación a través de redes de defectos y fracturas. La comunidad dio entonces un paso atrás para ajustar teoría a observación. Un marco revisado acentuó el papel de la microestructura del hielo. Tras eones de irradiación cósmica, el cristal sufre defectos acumulativos que alteran su respuesta al calentamiento. El resultado encaja con lo observado: pulsos de gas, chorros que persisten canalizados por microcanales, y una curva de brillo real más rugosa que la que predicen modelos térmicos simples. La moraleja fue clara: los modelos heredados de cometas locales no pueden aplicarse sin más a visitantes interestelares con historiales químicos y térmicos distintos. Hace apenas 6 semanas, el CEI, a medida que Borisov se alejaba, equipos en Zúrich, Cambridge, Arizona y Caltech recalibraron simulaciones. Podían reproducir la tendencia general del brillo y la persistencia de chorros, pero quedaban discrepancias, justo donde la física fina de fracturas, porosidad y rotación diferenciada se vuelve decisiva. El consenso operativo fue doble. 1. Necesitamos datos de laboratorio bajo condiciones cometarias realistas, baja presión y temperatura, para entender cómo se propagan fracturas en hielos irradiados. 2. Cada visitante puede ser radicalmente distinto por su historia. El modelado ya no es plug y play, la microfísica importa. Hace apenas 6 semanas, el CEI. En paralelo, un resultado inquietante emergió de los análisis de estabilidad estructural. Durante el calentamiento extremo del perihelio, la integridad de Borisov estuvo al límite. Lo paradójico es que su red preexistente de grietas actuó como amortiguador, permitiendo disipar tensiones y ventear gas por canales ya abiertos, evitando una ruptura catastrófica. La lección estructural es poderosa. En visitantes así, las cicatrices del pasado pueden ser lo que impida la destrucción en su encuentro más duro con una estrella. La química isotópica reforzó el carácter exótico. Relaciones en oxígeno y carbono, incluida la proporción superíndice 1 superíndice 3 C/diagonal superíndice 1 superíndice 2 C en CO, apuntaron a firmas del medio interestelar difuso más que a las del entorno solar, indicando que Borisov transportaba huellas isotópicas de otro sistema, no solo un cometa con química inusual, sino una ventana directa a procesos de formación planetaria alienígena. A partir de ahí,
Modelos de población sugirieron que objetos así no son rarezas. Podrían ser lo bastante frecuentes como para sembrar discos jóvenes y alterar arquitecturas orbitales, acelerando la formación de núcleos planetarios al aportar embriones listos capturados gravitacionalmente. Este viraje conceptual acabó cristalizando en una revisión de paradigma. Los sistemas estelares no son islas, están interconectados por un tráfico de cuerpos helados que comparten material, química y quizá, posibilidades biológicas. La panspermia, antes marginal, dejó de ser impensable al considerar blindajes de hielo y roca, dosis de radiación atenuadas a metros de profundidad y tiempos de viaje de millones de años. Improbable, sí, pero no imposible. El tema se colocó en la agenda con el rótulo correcto, hipótesis verificable a futuro, no dogma. Mientras el objeto se deslizaba más allá de Neptuno, con la luz del Sol reducida a un punto entre miles, quedó claro otro legado. Nunca antes un solo cuerpo había generado una movilización global tan rápida y coordinada. 400 observatorios en 50 países, centenares de artículos revisados y miles de investigadores involucrados. El cometa se iba, pero su archivo de espectros, imágenes y curvas fotométricas quedaba para siempre, como base de comparación para los próximos visitantes interestelares. Hace apenas 6 semanas, el CEI, y no fue solo ciencia de élite. Este episodio revalorizó la contribución de astrónomos aficionados, datos fotométricos citados por nombre, coautorías compartidas y una cultura más abierta donde la frontera entre profesional y amateur se adelgaza si los datos son rigurosos. También dejó huella educativa, materiales docentes, laboratorios y proyectos en aula que dispararon vocaciones STEM, especialmente en regiones donde antes parecía imposible participar del primer nivel científico. La lección: la ciencia colaborativa no es un eslogan, funciona. Cuando el capítulo de observación directa se cerró, el de prioridades futuras se abrió con fuerza. Dotar a los próximos telescopios de capacidades optimizadas para cazarlos, construir redes de alerta y respuesta, y asumir que visitantes interestelares serán actores regulares de nuestro entendimiento del cosmos. Borisov fue el catalizador, mostró que la población es más rica y compleja de lo que creíamos, y que cada objeto puede obligarnos a reescribir partes del manual. En los días posteriores a su perihelio, cuando la luz solar empezó a disminuir y el cometa se alejaba hacia la oscuridad exterior, la atención de la comunidad científica se desplazó de la observación óptica a la fotometría de largo plazo. Lo que encontraron fue desconcertante: el brillo no descendía tan rápido como predecían los modelos térmicos. El flujo de gas y polvo parecía sostenerse, como si el interior del núcleo conservase calor más tiempo de lo esperado. Esto planteó una posibilidad intrigante: la estructura interna del 2/diagonal Borisov podría ser más porosa o cavernosa de lo que se suponía. Las cavidades internas actuarían como trampas térmicas, permitiendo que la radiación absorbida se liberase lentamente, prolongando la sublimación de los volátiles. Este efecto horno interno ya había sido insinuado en algunos cometas del sistema solar, pero nunca documentado de forma tan clara. Las simulaciones térmicas actualizadas mostraron que, bajo ciertas condiciones, la energía absorbida por la superficie podía penetrar hasta decenas de metros de profundidad, lo que explicaba los picos irregulares de brillo observados semanas después del perihelio. En esencia, el cometa no se estaba apagando, estaba exhalando los últimos vestigios de su calor, como un carbón que sigue brillando mucho después de que la llama se extinga. Los espectros también revelaron un comportamiento anómalo: la proporción entre el monóxido de carbono y el agua aumentaba a medida que el cometa se alejaba del Sol. Eso indicaba que los gases más volátiles seguían escapando desde capas profundas, protegidas durante millones de años del vacío interestelar. Si algo había quedado claro, era que Borisov no era un trozo de hielo viejo, era un archivo viviente de otro sistema solar, una cápsula con memoria. Mientras tanto, la cuestión de su densidad y masa se convirtió en el nuevo campo de batalla teórico. Las observaciones dinámicas sugerían que el cometa no experimentaba las desviaciones significativas que se esperarían de un núcleo tan activo, lo cual implicaba una masa mayor o un nivel de compactación inusual. Algunos equipos calcularon una densidad cercana a 1G/diagonal cm superíndice 3, pero otros argumentaron que debía ser aún menor, dadas las emisiones observadas. El consenso fue el más intrigante de todos: Borisov era un híbrido, con un interior sólido cubierto por una capa altamente porosa. Una especie de sándwich cósmico entre roca y vacío. La pregunta inmediata fue: ¿cómo pudo formarse una estructura así en otro sistema solar? Los modelos de acreción planetaria tradicionales no la explicaban. Pero un grupo de investigadores propuso una hipótesis que cambiaría el paradigma. El 2/diagonal Borisov podría haberse formado en la frontera entre dos zonas de condensación de su disco estelar de origen,
en un entorno donde coexistían hielos de CO y CO con silicatos refractarios. Esa mezcla habría generado un material más denso que los cometas del sistema solar, pero lo suficientemente frágil como para liberar gas con facilidad. Era, en cierto sentido, un fósil híbrido de dos mundos distintos. El hallazgo encendió el interés de astrofísicos de formación planetaria. Si Borisov era un producto de esa frontera inestable, entonces cada sistema estelar podría fabricar sus propios tipos de cometas según la distancia de sus planetas gigantes y el tamaño del disco protoplanetario. Esto explicaría por qué las propiedades químicas de los cometas interestelares no siguen patrones universales. Cada estrella produce los suyos, con su propia firma química y energética. El cosmos, visto desde esa lente, se volvió infinitamente más diverso y creativo. A medida que el cometa se alejaba y su coma se desvanecía, los instrumentos ópticos se dieron protagonismo a los radiotelescopios. El interés ya no estaba en verlo, sino en escucharlo. Las señales de radio reflejadas por su coma permitieron medir la velocidad de las partículas expulsadas y la dirección del viento solar sobre ellas. De esa forma, se construyó un mapa tridimensional de su envoltura gaseosa. Lo que reveló ese mapa dejó a muchos perplejos. Los chorros de gas no salían de forma simétrica, sino siguiendo una orientación preferente, casi como si el núcleo tuviera polos de actividad definidos. Esto implicaba que Borisov tenía una rotación estable, con un eje fijo durante su paso. Un hallazgo nada trivial, porque sugiere que su estructura interna estaba reforzada, no fragmentada. Los cometas del sistema solar suelen modificar su eje de rotación por los efectos de la sublimación, pero el 2I/diagonal Borisov resistió. Era como si llevara millones de años girando a un ritmo constante, protegido por la dureza de su materia o por un equilibrio casi perfecto entre sus chorros. Los modelos de dinámica interna mostraron que el cometa completaba una rotación cada 12 a 14 horas, un periodo estable que coincidía con las fluctuaciones de brillo observadas. En otras palabras, su pulso era predecible, casi orgánico, como si ese pequeño fragmento de otro sistema se moviera siguiendo un ritmo que había mantenido inalterado desde su nacimiento. Las simulaciones más detalladas sugerían algo aún más desconcertante. Si el cometa hubiese pasado solo unos pocos miles de kilómetros más cerca del Sol, probablemente se habría fragmentado por completo. Su supervivencia fue cuestión de un margen astronómicamente estrecho. Algunos astrónomos lo describieron como una suerte cósmica, una coreografía perfecta entre gravedad, velocidad y temperatura. Mientras tanto, los químicos planetarios se concentraban en las proporciones de los isótopos. Las mediciones de las líneas de absorción del oxígeno revelaron relaciones isotópicas nunca vistas. Los datos indicaban que los hielos de Borisov se habían formado en una nube molecular más fría que la que dio origen al sistema solar, con temperaturas cercanas a los 20 Kelvin. Eso significa que su estrella de origen probablemente era una enana roja, más débil, con una región de formación más compacta. El cometa, entonces, sería un fragmento de un sistema más modesto, un trozo de un mundo que nunca llegó a formar planetas grandes. Este detalle abrió una nueva puerta en la astrobiología. Si los cometas interestelares pueden viajar de un sistema a otro, transportando moléculas orgánicas complejas, entonces la semilla de la vida podría ser verdaderamente galáctica. En lugar de surgir de manera aislada en cada planeta, los ingredientes químicos podrían migrar entre sistemas, saltando de estrella en estrella, dispersando materia prebiótica por toda la galaxia. Durante meses, los medios hablaron de esto como si fuera un preludio a una teoría confirmada de panspermia. Pero los científicos, más cautos, recordaron que todavía faltaban pruebas. Aunque las moléculas estaban ahí, la biología era otra historia. Sin embargo, el solo hecho de haber detectado hidrocarburos, formaldehído y cianuro en un objeto venido de otro sol era suficiente para demostrar algo fundamental. La vida, o al menos su química base, no es una rareza terrestre. En los últimos días de observación directa, la sonda Hubble captó un evento inesperado. Un fragmento secundario se desprendió del núcleo principal. La comunidad debatió durante semanas si se trataba de una fractura provocada por el estrés térmico o de una colisión con una partícula del viento solar. Pero la imagen hablaba por sí sola. El núcleo se dividía, dejando un rastro de escombros en su estela. Aún así, la estructura principal permaneció intacta, como si el cometa hubiera liberado una pequeña parte de sí para estabilizar el resto. Una maniobra que, si se tratara de una nave, llamaríamos control adaptativo. Tras el evento, el brillo disminuyó gradualmente. El 2I/diagonal Borisov siguió su camino hacia la frontera del sistema solar, su cola desvaneciéndose entre las sombras del espacio exterior. Lo último que vimos de él fue un hilo de luz, apenas perceptible,
que marcaba su rumbo hacia las regiones donde el Sol ya no ejerce dominio. En esos días, muchos astrónomos hablaron de una sensación extraña, que habíamos asistido al paso de algo único, algo que no volveríamos a ver en siglos, pero que de algún modo no se iba del todo. Porque Borisov, aunque invisible, seguía girando allá afuera, llevando consigo las huellas de su origen, y con ellas, un fragmento de nuestra curiosidad humana. El 2/diagonal Borisov no solo amplió los límites de la astronomía, cambió nuestra relación con el cosmos. Nos recordó que no somos un sistema cerrado, que los confines del Sol no son muros, sino puertas. Y que a veces, lo más extraordinario no es mirar lejos, sino comprender que incluso el visitante más distante deja en nosotros una parte de sí. El regreso del 2/diagonal Borisov a la oscuridad marcó un cambio de etapa. El espectáculo visible había terminado, pero su verdadero legado apenas comenzaba a analizarse. Los datos recogidos por los observatorios más potentes del planeta estaban empezando a revelar un panorama mucho más complejo del que nadie había previsto. El primer gran desafío fue reconstruir la estructura interna del núcleo, un rompecabezas tridimensional a partir de simples cambios de brillo y variaciones espectrales. Usando los registros de observatorios como ALMA y el Very Large Telescope, los investigadores comenzaron a modelar cómo se distribuía el hielo y el polvo dentro del cometa. Los resultados fueron sorprendentes. La densidad del núcleo no era homogénea. Había regiones compactas, de composición rocosa o metálica, intercaladas con bolsas de material extremadamente poroso. Era como una esponja cósmica hecha de capas que no pertenecían al mismo lugar, ensambladas por azar hace miles de millones de años. Los análisis computacionales mostraron que esa estructura, aparentemente frágil, era en realidad una ventaja evolutiva. Los poros y vacíos internos actuaban como amortiguadores naturales, distribuyendo el calor y las tensiones que hubieran destrozado a cualquier cuerpo más rígido. Era un equilibrio delicado entre solidez y vacío, un diseño que parecía improvisado pero que funcionaba con una perfección que la ingeniería humana apenas puede imitar. A partir de esa evidencia, los científicos propusieron una idea fascinante, que los cometas interestelares como Borisov podrían ser restos de colisiones entre planetas en formación, fragmentos eyectados de sus sistemas originales durante cataclismos estelares. El suyo, por tanto, sería un testigo fósil no de un nacimiento, sino de una destrucción, el eco material de un mundo que alguna vez existió y que fue despedazado antes de alcanzar su madurez. Esa hipótesis explicaba muchas cosas. Explicaba la mezcla anómala de silicatos y hielos, la presencia de compuestos orgánicos complejos y la resistencia estructural de su núcleo. Todo encajaba si se pensaba en Borisov no como un simple cometa, sino como el fragmento de un planeta que nunca fue. Los estudios dinámicos posteriores añadieron otra pieza al puzzle. Al analizar su trayectoria exacta, se determinó que Borisov no solo procedía del espacio interestelar, sino de una región concreta del brazo espiral de la galaxia, cercana a la constelación de Casiopeia. Su velocidad y ángulo de entrada coincidían con la rotación de ese sector galáctico, lo que sugería que había estado viajando durante millones de años, tal vez desde antes de que el sistema solar existiera. Era un viajero antiguo, un mensajero de un tiempo previo a nuestro Sol. Los espectros infrarrojos tomados antes y después del perihelio mostraron algo aún más intrigante. La composición isotópica del agua en Borisov no coincidía con ninguna de las medidas en cometas del sistema solar. Las proporciones de deuterio-hidrógeno eran demasiado altas. Eso significaba que el agua de Borisov se había formado en condiciones de frío extremo, a temperaturas mucho más bajas que las que prevalecen en la región donde nació el Sol. Era, literalmente, agua más vieja que la nuestra, creada en una nube molecular diferente, bajo otro campo magnético, en otro rincón del universo. Este hallazgo tuvo un efecto inmediato en la comunidad científica. Si el agua podía sobrevivir durante miles de millones de años en fragmentos como este, viajando de un sistema estelar a otro, entonces el intercambio de materiales entre mundos no era una excepción, sino una norma. La galaxia podría estar llena de vínculos invisibles entre civilizaciones aún no nacidas, un comercio silencioso de moléculas y minerales que conectan estrellas lejanas como si fueran nodos de una misma red cósmica. Durante meses, Borisov se convirtió en el protagonista de simposios, congresos y debates internacionales. El telescopio Hubble continuaba tomando imágenes cada vez más débiles, mientras las antenas de la red ALMA intentaban captar los últimos suspiros de gas de su coma menguante. Las simulaciones tridimensionales se multiplicaron, algunas representaban su estructura como una esfera irregular, otras como un cuerpo alargado, con una relación de aspecto de 3:1. En todos los casos, la idea era la misma: el cometa no era un objeto sencillo. Era un sistema en miniatura,
con regiones que actuaban de forma independiente, como si dentro de él existieran microprocesos dinámicos autorregulados. Lo más sorprendente fue que esos modelos sugerían que Borisov podría haber pasado cerca de otra estrella antes de llegar a la nuestra. Su superficie mostraba signos de erosión térmica en dos etapas, una muy antigua, asociada a un calentamiento débil y prolongado, y otra reciente, más intensa, correspondiente a su paso por el Sol. Esto implicaba que ya había sobrevivido a otro perihelio antes de entrar en nuestro sistema solar. Y si eso era cierto, el 2/diagonal Borisov no era un viajero casual, era un superviviente intergaláctico, un testigo doble del nacimiento y la muerte de sistemas solares. Esa revelación elevó su estatus de simple curiosidad astronómica a pieza central en la comprensión de la evolución galáctica. Los modelos actualizados de dispersión estelar mostraron que, cada año, decenas de miles de cuerpos como Borisov cruzan el vecindario solar. No todos son detectados, claro, pero su paso deja huellas gravitacionales y pequeñas perturbaciones en la nube de Oort. Algunos incluso podrían quedar atrapados temporalmente, convirtiéndose en visitantes adoptivos del Sol durante siglos o milenios antes de escapar de nuevo al vacío. Esto cambió la forma en que entendemos los límites de nuestro sistema solar. Lo que antes se veía como una frontera clara, la heliopausa, ahora se percibe como una zona de tránsito, un aeropuerto cósmico donde los fragmentos de otros mundos entran y salen constantemente. La idea de un sistema solar cerrado quedó obsoleta. Vivimos en una intersección galáctica, y Borisov fue la primera señal evidente de ese tránsito incesante. Las implicaciones iban más allá de la astronomía. En los laboratorios de química planetaria, comenzaron a recrearse los compuestos detectados en su espectro. Entre ellos, metanol, formaldehído, cianuro de hidrógeno y moléculas orgánicas complejas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cada uno de esos compuestos es un ladrillo fundamental en la síntesis de aminoácidos, proteínas y bases del ADN. No era una simple coincidencia, la vida, en su forma más básica, podía tener una gramática universal. Y si eso era cierto, la panspermia ya no sonaba como una conjetura fantástica. Era una posibilidad real, tangible, respaldada por datos. Quizás la chispa de la vida no surgió en un solo rincón del cosmos, sino que fue sembrada una y otra vez, transportada por viajeros como Borisov, esparcida como polen cósmico a través de los vientos interestelares. Esa idea reavivó un antiguo debate filosófico: ¿somos hijos del universo o solo una de sus infinitas repeticiones? Lo cierto es que, gracias a un fragmento de hielo viajero, comenzamos a mirar nuestra propia existencia con otros ojos. Borisov nos obligó a aceptar que lo extraterrestre no siempre está allá afuera. A veces, ya habita en nosotros, en los átomos de carbono y oxígeno que comparten origen con las estrellas. Cuando su brillo se desvaneció definitivamente, muchos pensaron que la historia terminaba ahí. Pero los datos apenas comenzaban a revelar su verdadera dimensión. En los meses siguientes, los algoritmos de reconstrucción de trayectoria mostraron que su curso se desviaba apenas unas décimas de grado respecto a la predicción inicial. Eso, en términos astronómicos, es una precisión asombrosa. Significa que Borisov no fue afectado significativamente por el viento solar ni por la gravedad planetaria. Pasó por el sistema solar como un fantasma, sin dejarse atrapar ni alterar. Era la definición perfecta de un viajero libre. Los astrónomos lo despidieron sabiendo que nunca volveríamos a verlo. Su órbita lo alejaba a más de 30.000 kilómetros por segundo hacia la nada, rumbo al espacio interestelar profundo. Pero su paso cambió para siempre la manera en que miramos al cielo. Desde entonces, cada punto brillante en la oscuridad podría ser un nuevo visitante, un mensajero de otro sol, un pedazo de historia viajando entre estrellas. Con el 2/diagonal Borisov alejándose lentamente de la vista de los telescopios, la humanidad quedó mirando un vacío que, por primera vez, no parecía tan vacío. En los centros de investigación más importantes del planeta, desde el Jet Propulsion Laboratory hasta el Observatorio Europeo Austral, se iniciaba una carrera contra el tiempo: analizar cada bit de información, cada píxel, cada fragmento de su espectro antes de que el ruido del cosmos borrara su huella para siempre. Los equipos trabajaban con una precisión casi obsesiva. En los servidores de datos, los espectros se apilaban como páginas de un libro sagrado. Cada línea, cada oscilación, cada caída de intensidad era una palabra escrita en un idioma que la ciencia apenas comenzaba a descifrar. De esos registros surgirían las primeras hipótesis sólidas sobre la naturaleza del material interestelar, su densidad, su química y su historia. Pero Borisov no solo dejó datos, dejó una herida en el orgullo científico. Hasta su llegada,
Creíamos conocer los mecanismos fundamentales de la formación planetaria. Pensábamos que todos los cometas, donde quiera que nacieran, debían compartir una estructura y una dinámica semejantes. Borisov demostró que estábamos equivocados, que la diversidad cósmica es infinitamente más grande de lo que las ecuaciones habían anticipado. Ese reconocimiento dio paso a un cambio profundo en la forma de concebir el universo. La idea de un cosmos uniforme, gobernado por leyes inmutables, empezó a desmoronarse ante la evidencia de que incluso los procesos más básicos, como la formación del hielo o la cristalización del polvo, pueden variar radicalmente según las condiciones de su estrella madre. El 2I/diagonal Borisov se convirtió en una anomalía ejemplar, un recordatorio de que la excepción no confirma la regla, la reescribe. A medida que los análisis avanzaban, los modelos de evolución estelar comenzaron a integrar datos de su composición. El monóxido de carbono y el cianuro medidos en su coma no se ajustaban a las proporciones típicas del sistema solar. Eso llevó a los astrofísicos a reconsiderar cómo los discos protoplanetarios distribuyen los elementos durante su formación. El hallazgo más importante fue que Borisov contenía una fracción de carbono y nitrógeno significativamente superior a la esperada. Eso implicaba que su sistema de origen pudo haber tenido un exceso de materia orgánica temprana, una característica crucial para la formación de mundos habitables. Por primera vez, se contempló seriamente la posibilidad de que el cometa proviniera de un sistema ya desaparecido, una estrella extinguida o transformada en una enana blanca. Su viaje habría comenzado con la muerte de su Sol, expulsado por fuerzas gravitacionales incontrolables, arrojado al vacío para vagar durante eones hasta que, por pura coincidencia, pasó cerca del nuestro. Era una historia trágica y hermosa, un viajero nacido del colapso, llevando consigo los restos de un mundo perdido. En medio de la fascinación científica, surgió un debate inesperado. ¿Debíamos preparar misiones dedicadas exclusivamente a interceptar visitantes interestelares? La idea, que sonaba a ciencia ficción, empezó a discutirse con seriedad. Si otro objeto como Borisov entrara en el sistema solar, sería esencial enviar una sonda capaz de analizarlo de cerca antes de que desapareciera para siempre. El problema era el tiempo. Desde su detección hasta su máximo acercamiento, el 2I/diagonal Borisov solo dio unas pocas semanas de margen. Demasiado poco para lanzar una misión desde cero. Pero en esa limitación nació una nueva estrategia: desarrollar naves de respuesta rápida, estacionadas en puntos estratégicos del sistema solar, listas para interceptar objetos en trayectorias hiperbólicas. La idea fue adoptada por agencias como la NASA y la ESA bajo programas preliminares con nombres tan sugerentes como Comet Interceptor o Voyager Next. Por primera vez, la humanidad comenzó a diseñar tecnología no para explorar planetas conocidos, sino para perseguir intrusos desconocidos. El impacto cultural fue igual de profundo. La figura de Borisov trascendió la ciencia y se instaló en el imaginario colectivo como símbolo de lo desconocido. Revistas, documentales, películas y redes sociales lo retrataron como el mensajero del otro sol, el viajero sin casa, el fragmento de un mundo muerto. Se convirtió en metáfora de la soledad cósmica, pero también de la conexión universal, un recordatorio de que todos los mundos, por distantes que parezcan, comparten una historia común hecha de polvo, hielo y luz. Mientras tanto, las observaciones infrarrojas revelaban nuevos secretos. La cola de polvo del cometa mostraba partículas sorprendentemente grandes, de hasta 1 milímetro de diámetro, algo inusual en cometas jóvenes. Eso sugería que el material expulsado no provenía de una superficie recién expuesta, sino de capas profundas. Era como si, en su paso por el Sol, Borisov hubiera abierto su propio pasado, dejando escapar fragmentos de su historia geológica. Los astrónomos comenzaron a trazar un paralelismo entre el cometa y los meteoritos carbonáceos hallados en la Tierra. Las semejanzas eran evidentes. Ambos contenían los mismos tipos de aminoácidos simples y estructuras orgánicas prebióticas. La diferencia era que, en el caso de Borisov, esas moléculas venían de otro sol. Y eso lo cambiaba todo. De pronto, la vieja idea de que la vida podría ser un fenómeno galáctico dejó de ser especulación y comenzó a tomar forma científica. La hipótesis de que los cometas interestelares pudieran sembrar mundos jóvenes con moléculas orgánicas cobró fuerza. Si objetos como Borisov cruzan con frecuencia los límites entre estrellas, entonces cada sistema estelar actúa como un nodo de transmisión química dentro de una red biológica mayor. El universo, visto desde esa perspectiva, no solo está vivo, está conectado. Esa visión unificadora encontró eco en la filosofía y en la cultura. En artículos, conferencias y ensayos, se hablaba de ecología galáctica, una idea que pocos años antes habría parecido poética o delirante.
pero ahora tenía sustento empírico. El polvo de Borisov, analizado por espectros de alta resolución, contenía las mismas firmas espectrales que se observan en nebulosas de formación estelar. Era, literalmente, la confirmación de que la materia viaja, y que todo lo que alguna vez fue estrella puede volver a ser vida. Mientras tanto, las simulaciones más avanzadas recreaban su viaje, una partícula diminuta eyectada por una colisión hace cientos de millones de años, vagando a la deriva por el espacio interestelar, cruzando regiones frías, campos magnéticos, radiación cósmica, hasta encontrarse con el Sol. Cada paso de ese trayecto fue modelado con precisión. Su velocidad, su exposición a rayos cósmicos, la pérdida de masa, la formación de grietas, la liberación de gases. El resultado era casi poético, un cuerpo solitario resistiendo el tiempo y el vacío, conservando dentro de sí la huella intacta de su origen. Algunos investigadores, más audaces, empezaron a plantear una pregunta que trascendía la ciencia. Si el universo es capaz de crear un objeto tan resistente, tan longevo y tan perfectamente sincronizado con su entorno, ¿no podríamos aprender de él? ¿Podría el estudio de cuerpos como Borisov enseñarnos nuevas formas de construir, de viajar, de sobrevivir en el espacio? La naturaleza, una vez más, se revelaba como la ingeniera suprema. En última instancia, el 2/diagonal Borisov no solo fue un visitante interestelar. Fue un espejo. Nos obligó a mirarnos a nosotros mismos y a reconocer lo efímeros que somos ante la escala del cosmos, pero también lo afortunados que somos por poder comprenderlo. Nos mostró que los viajes imposibles existen, que las distancias se pueden cruzar, y que incluso un fragmento de hielo puede llevar en su interior la memoria de mundos que ya no existen. Y cuando finalmente desapareció del campo de visión, dejando tras de sí un silencio helado y un rastro de polvo disperso, el universo pareció susurrar una lección sencilla pero eterna, que cada visitante trae consigo una historia, y que escuchar esas historias, aunque solo duren un instante, es lo que nos convierte en exploradores. Tras la partida de Borisov, el cielo recuperó su apariencia habitual, pero nada volvió a ser igual. El paso del visitante interestelar había dejado una marca indeleble no solo en los telescopios, sino en la mente de miles de investigadores y soñadores. Por primera vez en la historia moderna, el mundo científico había actuado como un solo organismo, sin fronteras, sin banderas, sin jerarquías. Era como si el universo hubiera lanzado una señal y la humanidad, por instinto, hubiera respondido al unísono. Las reuniones virtuales entre observatorios, que antes eran burocráticas y distantes, se convirtieron en sesiones frenéticas de intercambio de datos. Observatorios de Chile enviaban información en tiempo real a colegas en Japón, astrónomos aficionados en Europa sincronizaban sus telescopios con la red de la NASA, estudiantes de secundaria en Sudamérica analizaban las curvas de luz junto a investigadores del MIT. Era la primera red global de cooperación científica espontánea, nacida del asombro. Ese espíritu de unidad cristalizó en algo tangible, un nuevo protocolo internacional, el Atlas Interplanetario de Intercepción y Análisis, conocido informalmente como el Protocolo Borisov. Su objetivo era sencillo, pero revolucionario, garantizar que, ante el próximo visitante interestelar, ningún dato se pierda y ninguna observación se duplique. En otras palabras, coordinar a toda la humanidad científica para observar, estudiar y comprender un evento que trasciende a cualquier nación. Este protocolo fue adoptado inicialmente por la Unión Astronómica Internacional y posteriormente integrado en las políticas de cooperación de la NASA, la ESA, JAXA y la Agencia Espacial China. Incluso países que nunca habían participado en misiones astronómicas de alto nivel, como Sudáfrica, Indonesia o Emiratos Árabes Unidos, comenzaron a aportar recursos y observatorios. Por primera vez, la ciencia se volvió verdaderamente planetaria. Los primeros resultados de esta nueva cooperación no tardaron en llegar. El proyecto Vigilancia Galáctica 2029 nació con una meta ambiciosa: detectar cualquier objeto interestelar entrante con años de anticipación, en lugar de semanas. Para lograrlo, se desplegaron nuevos sistemas de detección óptica y de radar en órbitas altas, sincronizados con inteligencia artificial capaz de reconocer patrones en el movimiento estelar que escapan al ojo humano. Estos algoritmos, entrenados con los datos de Borisov y su predecesor, Oumuamua, aprendieron a identificar trayectorias hiperbólicas incluso en registros incompletos. Por primera vez, la humanidad estaba preparada para lo inesperado. El éxito de estos programas cambió radicalmente la concepción de la astronomía moderna. Ya no se trataba solo de observar el cielo, sino de monitorear activamente los límites del sistema solar como si fueran un perímetro vital. Se diseñaron satélites específicos para la vigilancia del horizonte heliosférico, capaces de detectar anomalías en el flujo de polvo y plasma interestelar. Lo que antes era pura curiosidad científica se transformó en una ciencia estratégica,
un sistema de alerta temprana ante la llegada de cuerpos desconocidos. En este nuevo contexto, Borisov se convirtió en algo más que un fenómeno, se volvió un punto de referencia. Su nombre se inscribió en la historia junto a Galileo, Kepler y Hubble. No por lo que trajo, sino por lo que provocó. El cometa había demostrado que, para entender el cosmos, la humanidad debía comportarse como una sola mente, una red interconectada de inteligencia y curiosidad. Los filósofos contemporáneos hablaron de una segunda revolución copernicana. Si Copérnico nos quitó del centro del universo, Borisov nos quitó la idea de estar aislados. Nos recordó que los sistemas solares no son mundos cerrados, sino ecosistemas abiertos, donde la materia fluye de un sol a otro. Y si la materia viaja, entonces las historias también lo hacen. La comunidad científica empezó a reinterpretar los datos de Borisov como parte de una narrativa mayor, la de una galaxia que recicla su propia sustancia, mezclando los restos de mundos muertos con los cimientos de mundos nuevos. Era un ciclo eterno de destrucción y creación, donde cada colisión, cada fragmento expulsado, podía ser el inicio de otra historia. En ese sentido, los cometas interestelares dejaron de ser vistos como anomalías y pasaron a ser los mensajeros naturales de la evolución galáctica. Cada uno transporta en su interior la firma de su estrella madre, su historia térmica y química, su edad y su destino. Analizarlos es, en cierto modo, leer los archivos del universo. De esa idea nació una nueva rama de la astrofísica, la arqueología interestelar. Su misión, estudiar los cuerpos vagabundos como fósiles del cosmos, restos que conectan la historia de diferentes sistemas estelares. El término fue acuñado en 2027, durante un congreso en Viena, y desde entonces se ha consolidado como un campo legítimo de investigación, combinando física, geoquímica y astrobiología. Pero más allá de la ciencia, Borisov dejó un legado emocional. Inspiró arte, música, literatura y cine. Sus imágenes, esa coma azul brillante, esa cola doble como un espectro que se disolvía en la negrura, se convirtieron en iconos de nuestra época. Era imposible no sentir algo humano en aquel objeto solitario viajando por la eternidad. En cada fotografía, había una pregunta implícita: ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? El impacto llegó incluso al terreno espiritual. Algunos lo llamaron el peregrino galáctico, otros el exiliado del cielo. Hubo quienes vieron en su paso una metáfora del alma humana, frágil, errante, pero capaz de cruzar la inmensidad del tiempo y del vacío. Incluso las tradiciones religiosas más antiguas encontraron en él un símbolo de comunión cósmica, una partícula del universo que, después de viajar por siglos, rozaba la luz de nuestro sol antes de volver a perderse entre las estrellas. Mientras tanto, los datos seguían fluyendo. Años después de su paso, nuevas técnicas de análisis de polvo interestelar revelaron que algunos granos detectados en la atmósfera terrestre podrían tener la misma firma isotópica que Borisov. No se trataba de fragmentos suyos directos, pero sí de materiales similares. La posibilidad de que microfragmentos de cometas interestelares entren regularmente en nuestra atmósfera cambió la percepción sobre nuestro propio entorno. El cielo terrestre no solo recibe meteoros del sistema solar, sino ecos químicos de otras estrellas. Esa conclusión llevó a un cambio radical en la concepción de la vida y la materia. Si el polvo interestelar llega hasta nosotros, entonces, en un sentido literal, respiramos el cosmos. Cada molécula de oxígeno, cada átomo de carbono, cada grano de polvo que flota en el aire tiene un pasado cósmico compartido. Somos, como decía Carl Sagan, el modo en que el universo se contempla a sí mismo, pero ahora con una precisión que la ciencia puede medir. El 2/diagonal Borisov, sin quererlo, unió poesía y física, ciencia y humanidad, en un mismo gesto. Su paso fugaz nos recordó que somos parte de un todo más grande, un organismo galáctico que respira, se mueve y evoluciona. Y que, aunque el espacio nos parezca vacío, está lleno de caminos invisibles, donde cada fragmento de hielo que viaja entre las estrellas puede ser el portador de una historia. Los años siguientes al paso del 2/diagonal Borisov marcaron un antes y un después en la exploración espacial. Ya no se trataba de mirar el cielo con telescopios desde la Tierra, sino de salir al encuentro de lo desconocido. La humanidad comprendió que esperar pasivamente no era suficiente. Si el universo estaba lleno de viajeros interestelares, debíamos prepararnos para recibirlos. Así nació el Comet Interceptor, una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la JAXA. Su propósito, permanecer en un punto de observación del sistema solar interior, listo para ser desviado al instante hacia cualquier objeto recién descubierto que siguiera una trayectoria hiperbólica. Era una idea audaz, una nave sin destino fijo, un cazador silencioso esperando una señal.
Bautizado en honor al legado de Borisov, el proyecto fue diseñado para despertar en minutos y partir en días, una hazaña que exigió una nueva generación de motores iónicos y sistemas de navegación autónomos. El interceptor no estaría solo. Una flota de microsondas modulares acompañaría la misión, cada una equipada con cámaras espectrales, analizadores de polvo y magnetómetros miniaturizados. Su objetivo, formar un enjambre de observación alrededor del objeto detectado, mapeando su composición, rotación y actividad con una precisión sin precedentes. Era la respuesta humana al desafío cósmico, una coreografía tecnológica capaz de bailar al ritmo del universo. Pero el verdadero salto no fue técnico, sino filosófico. El proyecto asumía una verdad que Borisov había revelado, que el cosmos no viene a nosotros, nosotros debemos ir a él. En ese cambio de mentalidad se escondía un mensaje más profundo: la exploración ya no era un acto de conquista, sino de diálogo. Cada visitante interestelar era una voz, y nosotros, apenas aprendices de un idioma que recién empezábamos a comprender. Mientras tanto, en la Tierra, los observatorios evolucionaban hacia una nueva era. El Vera C. Rubin Observatory, con su gigantesco espejo de 8,4 metros y su cámara de 3.200 megapíxeles, comenzó a cartografiar el cielo nocturno cada 72 horas. Era capaz de registrar todo el firmamento visible, noche tras noche, detectando cualquier objeto que se moviera entre las estrellas. Era el ojo de la humanidad abierto permanentemente al cosmos, un guardián silencioso en busca del siguiente visitante. Los algoritmos del Rubin fueron entrenados con datos derivados de Borisov y de Oumuamua. Aprendieron a reconocer trayectorias imposibles, movimientos erráticos, brillos intermitentes y reflejos que delataban superficies no convencionales. En pocas palabras, la inteligencia artificial comenzó a distinguir lo anómalo dentro de lo normal, lo que significaba que el próximo visitante no nos tomaría por sorpresa. De hecho, los pronósticos eran claros: el siguiente objeto interestelar detectable podría llegar en menos de una década. Y cuando eso ocurriera, el mundo estaría listo para interceptarlo, analizarlo e incluso acompañarlo durante parte de su travesía. Por primera vez, la humanidad se preparaba no solo para observar el paso de la historia, sino para formar parte de ella. Las agencias espaciales internacionales acordaron un protocolo de acción conjunta llamado 3 de enero Atlas, una red de coordinación planetaria que combinaba telescopios ópticos, radiotelescopios y estaciones de seguimiento en órbita. Su nombre, inspirado en la denominación técnica de los objetos interestelares, 3 de enero para el tercero detectado, evocaba al mismo tiempo la figura mítica de Atlas sosteniendo el cielo. Era el símbolo perfecto, una red humana sosteniendo la mirada del universo. El sistema 3 de enero, Atlas, funcionaba como una mente global. Cuando un observatorio detectaba un objeto sospechoso, la alerta se transmitía de inmediato a todos los nodos del planeta. Supercomputadoras analizaban su trayectoria, determinaban si era un visitante interestelar y coordinaban los instrumentos adecuados para observarlo desde distintos ángulos. Cada estación aportaba un fragmento del rompecabezas: espectros en infrarrojo, curvas fotométricas, medidas de polarización, simulaciones dinámicas. En cuestión de horas, la humanidad podía reconstruir un mapa tridimensional del visitante con una precisión que antes requería meses. La red 3 de enero Atlas se convirtió en algo más que una herramienta científica: era una conciencia planetaria. Un sistema capaz de reaccionar colectivamente ante un evento cósmico, como si toda la humanidad compartiera una misma mirada. Era la evolución natural del legado de Borisov: pasar de la observación dispersa a la cooperación sincronizada. Mientras tanto, los teóricos del Instituto de Astrobiología comenzaron a desarrollar modelos de simulación para determinar cuántos visitantes como Borisov podrían atravesar nuestro sistema solar cada siglo. Los cálculos fueron asombrosos. Se estimaba que al menos una docena de objetos interestelares cruzan el espacio cercano a la Tierra cada década, aunque la mayoría pasa inadvertida por su tamaño o velocidad. Esto significaba que nuestro sistema solar no era una excepción en el océano galáctico, sino un punto de tránsito constante. Si esos cuerpos transportan moléculas orgánicas o material prebiológico, la posibilidad de que sirvan como vectores de vida entre estrellas ya no parecía remota, sino casi inevitable. En ese sentido, cada objeto detectado era potencialmente un embajador de otra biología, una cápsula que tal vez contuviera la historia química de una civilización que nunca llegamos a conocer. Las implicaciones filosóficas fueron tan grandes como las científicas. Si la vida es un fenómeno que puede cruzar el espacio interestelar, ¿qué significa realmente origen? ¿Podemos seguir diciendo que la vida en la Tierra es exclusivamente terrestre? ¿O somos, más bien,
una mezcla de mundos, un mosaico galáctico de elementos compartidos? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas parecían menos importantes que la transformación que inspiraban. El descubrimiento de Borisov y la creación del sistema 3 de enero Atlas marcaron un cambio en la psicología humana, la conciencia de pertenecer a una comunidad cósmica, más amplia, más profunda, donde cada átomo que compone nuestros cuerpos alguna vez perteneció a otro lugar. Mientras tanto, los ingenieros de la ESA comenzaron a diseñar una sonda experimental impulsada por velas solares, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 200 kilómetros por segundo. Su nombre en clave, Aurora. Sería el primer vehículo diseñado para interceptar un visitante interestelar fuera del sistema solar, a más de 100 unidades astronómicas del Sol. La idea era monumental, salir a su encuentro en el espacio profundo, antes de que se desvaneciera entre las estrellas. Aurora representaba el salto definitivo. Si lograba cumplir su misión, la humanidad estaría por primera vez a la altura de sus propias preguntas. No miraríamos el cosmos desde el borde de nuestro pequeño mundo, sino que nos adentraríamos en él, siguiendo los rastros de quienes lo cruzan desde hace milenios. Pero incluso mientras se construían las naves, el mayor legado de Borisov seguía siendo invisible. Porque más allá de los datos, los telescopios y las misiones, lo que cambió fue la manera en que pensamos. El universo dejó de ser un escenario distante y se convirtió en una red viva, una corriente de materia y conciencia que fluye entre las estrellas. Y nosotros, al comprenderlo, dejamos de ser espectadores para convertirnos en participantes. Borisov no trajo respuestas, trajo una revolución silenciosa, nos recordó que el espacio no está vacío, sino lleno de posibilidades, que el tiempo no es lineal, sino circular, que cada objeto perdido allá afuera puede ser el reflejo de nuestro propio pasado o el anuncio de nuestro futuro. Y que, tal vez, en ese ir y venir de materia y luz, el universo esté aprendiendo a conocerse a sí mismo a través de nosotros. El impacto del 2/diagonal Borisov trascendió los laboratorios y los observatorios. Con el paso de los años, su eco se extendió más allá de la ciencia, infiltrándose en la cultura, la filosofía y la visión que la humanidad tenía de sí misma. No era solo un visitante del espacio interestelar, era una metáfora viva del viaje, del exilio, del tiempo. Un recordatorio de que todo lo que existe se mueve, que nada permanece quieto ni aislado. A medida que las generaciones más jóvenes crecían con la historia del cometa como parte de su educación, el nombre de Borisov comenzó a aparecer en los lugares más inesperados, en murales callejeros, en novelas, en piezas musicales, en películas y en los discursos de líderes espirituales. Era, en cierto modo, la nueva piedra de Rosetta del siglo XXI, una imagen simbólica que unía ciencia y arte bajo una misma pregunta: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? En universidades, se empezaron a impartir seminarios de cosmología humanista, una disciplina emergente que buscaba integrar la ciencia del universo con la introspección filosófica. Los profesores solían comenzar sus clases con la misma frase. El 2/diagonal Borisov nos recordó que la soledad no existe, ni siquiera en el espacio vacío. Porque si algo había quedado claro tras su paso, era que el vacío no es ausencia, sino potencial. Y que cada fragmento de materia que flota entre las estrellas es, de alguna manera, una historia esperando ser contada. En los años posteriores, la creación del 3 de enero Atlas se convirtió en el símbolo máximo de esa nueva mentalidad. No era solo un conjunto de telescopios o satélites, era la materialización de la curiosidad humana. Una red que unía continentes, culturas y lenguajes en una sola mirada. Cada nodo del sistema, desde una antena en Australia hasta un radiotelescopio en Chile, se convirtió en parte de una conciencia colectiva. Cuando un nuevo objeto cruzaba los límites del sistema solar, toda la red se encendía como si el planeta entero respirara al mismo tiempo. Los periodistas lo llamaron el pulso de la Tierra, una descripción que no estaba muy lejos de la realidad. Porque el 3 de enero Atlas no solo observaba el universo, sino que reflejaba nuestra propia necesidad de conexión. Era una metáfora perfecta del espíritu humano, millones de fragmentos de conocimiento repartidos por el planeta, trabajando en sincronía para comprender un misterio compartido. La creación de esta red inspiró también un cambio ético. Durante siglos, la ciencia había avanzado bajo el signo de la competencia, del mérito individual y la autoría exclusiva. Pero el 3 de enero Atlas rompió con esa lógica. Los descubrimientos ya no pertenecían a una institución o a un país, sino a la humanidad entera. Los datos eran abiertos, las publicaciones colectivas, las decisiones consensuadas. Por primera vez, la ciencia global comenzó a operar bajo un principio de cooperación total. Esa transformación fue celebrada como un nuevo renacimiento científico.
Y no faltaron quienes lo compararon con los grandes momentos de inflexión en la historia, la imprenta, la teoría heliocéntrica, el descubrimiento del ADN o la llegada del hombre a la luna. Porque, en esencia, el 3 de enero Atlas no solo cambió lo que sabíamos del cosmos, cambió la forma en que nos relacionamos con el conocimiento. Pero los efectos más profundos no se sintieron en los observatorios, sino en las calles. El descubrimiento del 2/diagonal Borisov y el nacimiento del 3 de enero Atlas coincidieron con una época de incertidumbre social, conflictos y desconfianza en el progreso. Y, sin embargo, esa pequeña roca de otro sistema solar logró lo que décadas de política y tecnología no habían conseguido, recordarnos que pertenecemos a algo mayor. Por primera vez en mucho tiempo, las fronteras se desdibujaron ante una causa común. Los medios de comunicación dejaron de hablar de divisiones y comenzaron a hablar de descubrimientos. Las noticias sobre el cielo reemplazaron por un momento las de la tierra. Y millones de personas, en todos los idiomas, miraron hacia arriba al mismo tiempo. Fue un instante breve, pero suficiente para cambiar el rumbo de una generación. Los documentales sobre Borisov comenzaron a llenar las plataformas de streaming. Uno de ellos, titulado El mensajero del silencio, se convirtió en el más visto del año. En él, una frase del narrador quedó grabada en la memoria colectiva. Tal vez los verdaderos extraterrestres no sean los que buscan venir a nosotros, sino los fragmentos de sus mundos que ya lo han hecho. Esa línea resumía toda la paradoja del hallazgo, que los mensajes más poderosos del cosmos no siempre llegan en forma de señales, sino en forma de materia, viajando en silencio durante millones de años hasta encontrarnos. La música también cambió. Bandas y compositores comenzaron a incorporar frecuencias reales obtenidas del análisis espectral del cometa, convirtiendo los datos en melodías. Se crearon sinfonías basadas en la voz de Borisov, donde las vibraciones del plasma y las ondas de radio captadas por los radiotelescopios eran transformadas en notas musicales. La ciencia se volvió arte, y el arte, una extensión del descubrimiento. Incluso las religiones tradicionales encontraron en el fenómeno un punto de reconciliación con la ciencia. Para muchas culturas, la historia del visitante interestelar se convirtió en una metáfora de la fe, un recordatorio de que el universo no es caótico, sino profundamente intencionado. No un milagro sobrenatural, sino una sinfonía natural. Algunos líderes espirituales llegaron a decir que Borisov había sido la forma más pura en que Dios nos habló en siglos. Mientras tanto, en las universidades y centros de investigación, la curiosidad se expandía hacia lo desconocido. Los jóvenes astrónomos crecían bajo la premisa de que en cualquier momento podría detectarse otro visitante, y que ellos serían los encargados de darle la bienvenida. Las misiones espaciales dejaron de ser gestos de prestigio nacional para convertirse en actos de humanidad colectiva. Ya no importaba quién lanzara el cohete, sino que podíamos aprender de lo que encontraríamos. El sistema 3 de enero Atlas comenzó a identificar anomalías que antes pasaban inadvertidas, fluctuaciones en la radiación cósmica, desviaciones sutiles en el polvo interestelar, ecos electromagnéticos que parecían provenir de regiones donde no había estrellas visibles. No todas las señales se explicaban fácilmente. Algunas eran ruido, otras errores, pero unas pocas desafiaban toda interpretación. Y aunque la prudencia científica impedía sacar conclusiones apresuradas, el misterio seguía alimentando una certeza silenciosa. El universo aún guarda secretos que ni siquiera imaginamos. En ese contexto, el nombre de Borisov dejó de ser el de un objeto y se convirtió en un verbo. Borisovar, decían en broma los estudiantes, significaba sorprenderse ante lo desconocido, enfrentarlo sin miedo, y dejar que la curiosidad venza a la duda. La palabra comenzó como una ocurrencia, pero pronto fue adoptada en foros científicos y divulgativos. Y, como toda gran metáfora, acabó trascendiendo su origen. Porque al final, eso fue lo que hizo Borisov, nos enseñó a mirar lo extraño sin rechazarlo, a contemplar lo incomprensible con respeto, y a entender que cada fenómeno inexplicable puede ser el comienzo de una nueva ciencia. Décadas después de su descubrimiento, el 2/diagonal Borisov sigue girando en el silencio del espacio interestelar. Su órbita lo aleja inexorablemente, más allá de la influencia del Sol, hacia una región donde la luz de las estrellas ya no es suficiente para reflejar su superficie. Allí, en la penumbra infinita, ese fragmento solitario continúa su viaje sin testigos. Y sin embargo, aunque sus ecos se hayan apagado, su historia sigue resonando en la Tierra. Porque Borisov no fue solo un objeto, sino un punto de inflexión en la conciencia humana. Nos enseñó que no estamos solos en la historia cósmica, que el universo no es un escenario vacío, sino un sistema vivo que respira, se comunica y evoluciona. Nos obligó a aceptar que el espacio no separa,
sino que conecta. Y que los límites entre las estrellas no son fronteras, sino puentes invisibles por donde viajan los restos de mundos pasados. Desde su paso, la ciencia cambió su mirada. Ya no se trata solo de descubrir, sino de escuchar. Las nuevas generaciones de astrónomos y físicos no buscan imponer teorías, sino interpretar las señales del universo con humildad. El telescopio ya no es una herramienta de conquista, sino un instrumento de diálogo. Y el silencio del cosmos, lejos de ser vacío, se ha vuelto el idioma más antiguo de todos. El sistema 3 de enero Atlas, nacido de su legado, continúa activo. Cada noche, miles de sensores, telescopios y antenas rastrean el cielo en busca de algo nuevo. Y, de cuando en cuando, lo encuentran. Un destello débil, una curva de luz anómala, una trayectoria que no encaja con ningún modelo. Cada vez que eso ocurre, el planeta entero vuelve a contener la respiración. Porque cada nueva detección podría ser otro visitante, otro mensaje viajando entre las estrellas. El protocolo de respuesta se activa en cuestión de segundos. Los algoritmos de Atlas triangulan su posición, las agencias espaciales ajustan sus órbitas de observación, y las redes científicas del mundo se sincronizan. Es una danza perfecta entre tecnología y propósito humano. Y aunque la mayoría de las veces los hallazgos resultan ser asteroides ordinarios, el simple acto de buscar mantiene viva la llama de la curiosidad. Esa es, al fin y al cabo, la esencia de nuestra especie, no conformarnos con mirar, sino intentar comprender. Con el paso del tiempo, el estudio de Borisov dio origen a nuevas disciplinas. La astroquímica comparada busca ahora las diferencias entre los cielos del sistema solar y los de los visitantes interestelares. La dinámica fractal de núcleos cometarios analiza cómo la porosidad extrema puede prolongar la vida de estos cuerpos. Y la biogénesis galáctica, una rama nacida del cruce entre astrobiología y cosmología, explora cómo los ingredientes de la vida pueden migrar entre estrellas como semillas llevadas por el viento cósmico. Cada descubrimiento refuerza la misma conclusión: el universo no está hecho de fragmentos aislados, sino de intercambios constantes. Somos el resultado de millones de encuentros invisibles, de colisiones, de fusiones, de polvo que viajó durante eones antes de formar los planetas y, finalmente, la vida. Mirar a Borisov fue mirarnos a nosotros mismos en el espejo más antiguo y más lejano. El 3 de enero Atlas, con el paso de los años, dejó de ser solo una red de observación. Se transformó en una infraestructura de comunicación cósmica, un sistema capaz de detectar incluso las vibraciones más sutiles del espacio profundo. Los ingenieros del programa describen su trabajo con una mezcla de técnica y poesía. Hemos convertido la Tierra en un oído que escucha el universo. Y ese oído ha comenzado a oír cosas nuevas. No mensajes artificiales ni señales de civilizaciones lejanas, al menos, no todavía, sino patrones naturales tan complejos que parecen tener una lógica interna. Ondas que se repiten con intervalos precisos, variaciones armónicas en la radiación de fondo, ecos que sugieren la existencia de estructuras estelares más vastas de lo que imaginábamos. Cada descubrimiento empuja un poco más los límites de lo posible, pero lo más importante no está en los datos, sino en la actitud que los acompaña. El ser humano, por primera vez, ha aprendido a esperar con paciencia cósmica, a entender que las respuestas no llegan en minutos ni en años, sino en eras, que los secretos del universo no se revelan a quien los exige, sino a quien los contempla con humildad. En ese sentido, el legado de Borisov no está en los libros, ni en los archivos, sino en la forma en que ahora miramos el cielo. Cada noche, mientras el sistema 3 de enero Atlas vigila el horizonte estelar, millones de personas alrededor del mundo miran hacia arriba, sabiendo que, en algún lugar del espacio profundo, un nuevo viajero puede estar en camino. Puede ser otro fragmento helado, una roca solitaria, o algo completamente distinto. Quizá un mensajero de otra historia, un fragmento de un mundo que nunca conoceremos. Y cuando llegue, estaremos listos. No para recibirlo como curiosidad, sino como parte de una conversación que comenzó mucho antes de nosotros. Porque, en el fondo, lo que Borisov nos enseñó no fue cómo mirar al espacio, sino cómo escuchar el tiempo. Nos recordó que la historia del universo no se mide en siglos, sino en susurros. Y que cada susurro, por pequeño que sea, puede cambiarlo todo. Algunos dicen que el cometa ya se ha desintegrado, que el calor de las estrellas ha borrado su forma para siempre. Pero otros prefieren imaginarlo intacto, cruzando la oscuridad con su cola brillante aún extendida, viajando hacia otra estrella, hacia otro mundo, donde quizá alguna civilización lo verá pasar y sentirá lo mismo que nosotros sentimos aquel año, una mezcla de asombro, vértigo y esperanza. Tal vez, en ese futuro lejano,
alguien mire hacia el cielo y vea una línea de luz que atraviesa la noche. Y tal vez se pregunten, como hicimos nosotros, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué historias trae consigo? Y entonces, sin saberlo, habrán respondido la pregunta más antigua del universo, que todo lo que existe, desde los átomos hasta las galaxias, está en movimiento. Que nada se detiene, que nada muere del todo, que incluso lo que desaparece sigue viajando. El 2/diagonal Borisov fue un visitante, sí, pero también fue un espejo, un maestro silencioso, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del vacío, no estamos solos. Porque mientras existan mundos que giren y miradas que los contemplen, el viaje continuará. Y tal vez, algún día, nosotros mismos seremos los viajeros. El silencio del espacio se convierte en un eco suave, una vibración casi imperceptible. La voz del narrador se apaga lentamente, dejando solo la sensación de infinito. Allá afuera, entre las estrellas, sigue viajando un fragmento de otro sol. No busca nada. No tiene destino. Pero en su paso breve, cambió para siempre la forma en que miramos al universo.